Nunca pensé que algún día fuera a hablar de esto, y mucho menos aquí, en Internet, en este tipo de foro. Pero hay cosas que uno carga tanto tiempo en silencio que, al final, parecen querer gritar solas, ¿sabes? Me llamo Elvira, tengo 61 años y soy madre. Con solo eso, ya debería bastar para explicar quién soy, pero la verdad es que pasé la mayor parte de mi vida siendo todo aquello que nadie veía. Lavandera, costurera, cuidadora, empleada de limpieza, educadora, madre. Fui todo eso por amor, por necesidad, por falta de opción, y aún así nadie nunca me preguntó qué quería ser. Me convertí en lo que el mundo dejó sobrando. Y por más triste que suene, hubo también mucha belleza, tanta, que incluso hoy, con el pecho oprimido por tantas pérdidas, todavía se me saltan las lágrimas al recordar las manitas de mi hija abrazándome antes de dormir. Marcela llegó tarde a mi vida, cuando ya creía que no tendría a nadie más a quien llamar mío. Ya había pasado por tanta cosa. Me habían echado de una casa donde crié a un niño como si fuera mi propio hijo. Él me llamaba madre, me abrazaba como un hijo, me hacía sentir que pertenecía. Pero el día en que la familia de sangre decidió que yo ya no tenía lugar allí, nadie me defendió. Salí con mi bolsa de ropa y mis dolores ocultos. Fue duro, pero la vida siguió, como siempre lo hace. Años después, cuando pensé que mi cuerpo ya no daba más, descubrí que estaba embarazada, a los 42 años, de mi Marcela. Y allí nació la segunda oportunidad que ni siquiera sabía que había pedido. El embarazo no fue fácil. No voy a mentir. Limpiaba casas durante el día y cosía por la noche, con la barriga creciendo y la espalda doliéndome, pero siempre con ese miedo enorme de que algo saliera mal. No tenía seguro de salud, no tenía marido, no tenía a nadie, solo valor. Me hacían el control prenatal en un centro de salud, donde las enfermeras me llamaban valiente, con esa mirada de lástima disimulada. Pero yo no quería lástima. Quería un abrazo, y no había ninguno. Aún así, seguía adelante, con las manos callosas y el corazón latiendo con fuerza en cada ecografía. Cuando ella nació, Marcela llegó pequeñita, delgadita, pero con los ojos más vivos que jamás había visto. En ese momento, todo pareció tener sentido, como si el mundo me hubiera devuelto algo. Me prometí a mí misma que aquella niña nunca pasaría por los dolores que yo sufrí. Hice todo cuanto pude para que ella tuviera lo que yo nunca tuve. Hice muñecas de retazos, meriendas envueltas con un papelito. Bordaba las letras de su nombre en los paños de cocina solo para verla sonreír cuando lo encontraba bonito. Llegaba a casa exhausta, pero aún hallaba fuerzas para inventar una historia o preparar su uniforme escolar con todo cuidado. Hubo días en que me dormía sentada, con el delantal aún manchado de lejía, pero nada me hacía desistir, porque ver a Marcela crecer feliz era mi recompensa. Y durante mucho tiempo eso bastó. Creía que estaba construyendo un amor que nunca terminaría. Pero las cosas cambian, y a veces cambian tan despacio, que uno solo se da cuenta cuando ya pasó. Cuando Marcela empezó a crecer, también cambió la escuela. Primero llegaron las peticiones, unas zapatillas que todas las niñas tenían, una mochila igual a la de fulanita. Hacía lo imposible por conseguirlas, aunque eso significara trabajar el domingo o dejar de comprar mi medicina para la presión. Después vinieron los cambios de comportamiento. Empezó a llamarme mamá solo dentro de casa. En las fiestas del colegio me pedía que no llevara el delantal. Luego, que no fuera. Fingía entender, pero dolía. Dolía mucho. Siempre pensé que, si lo daba todo, ella jamás se avergonzaría de mí. Pero me equivoqué. La adolescencia de ella fue lo que me partió en dos. Yo ya no conseguía alcanzarla. Hablaba palabras que yo no entendía. Frecuentaba lugares en los que yo nunca habría tenido el valor de pisar. Un día encontré un folleto de un cursillo caro entre sus cosas. Fui allí, hablé, con la recepcionista, pedí beca, supliqué, lloré. Conseguí una oportunidad. Cuando se lo conté, esperando un abrazo, ella solo dijo, ¿fuiste allí así, de cualquier manera? Me quedé parada en la cocina, con el folleto en la mano, y fue como si todo dentro de mí se viniera abajo.
Por primera vez sentí vergüenza de ser quien era, no por mí, sino por darme cuenta de que ella ya se sentía así desde hacía mucho tiempo. Después de ese día, empecé a quedarme callada. Hice que el cursillo sucediera. Lo pagué en cuotas. Recorté todo lo que pude para mantenerlo. Y ella aprobó. Entró en la universidad. Comenzó a relacionarse con gente de otro mundo. Un mundo que yo solo veía de lejos, en los folletos, en los noticieros, en los sueños ajenos. Se distanció aún más. No solía discutir, simplemente desaparecía poco a poco. Llegaba tarde, oliendo a perfume caro, y decía que iba a estudiar en casa de una amiga. Yo me quedaba despierta, fingiendo que dormía, solo para asegurarme de que había vuelto, con vida. Cuando oía la puerta, cerraba los ojos con fuerza y agradecía en silencio. Aquello se volvió rutina. Hubo una vez que me pidieron hacer la limpieza en un edificio de gente importante. Llegué y vi a Marcela pasando por el vestíbulo, con tacones altos, una carpeta negra en la mano y una credencial colgando del cuello. Ella me vio también. Nuestros ojos se cruzaron por segundos. Sonreí instintivamente. Ella giró la cara, fingió que no era conmigo, y yo hice lo mismo. Bajé la cabeza y seguí restregando el suelo, pero ese día me dejó destrozada. No por la vergüenza, eso ya me había curtido demasiado, sino por darme cuenta de que, para ella, yo ya no existía. Yo era una sombra, un recuerdo incómodo. La realidad se me hundió de verdad al poco tiempo, cuando una vecina me trajo una revista de sociedad, de esas caras que solo ves en la sala de espera del consultorio. «Mira, Elvira, ¿no es tu hija aquí?», me mostró la portada. Era Marcela, linda, elegante, con un vestido blanco, lleno de encaje y una sonrisa de novia. «Boda del año», decía el titular. Y justo debajo, Marcela Ferraz, huérfana desde joven, celebra su unión con el empresario Julián Andrade. Tuve que releerlo 3 veces para creerlo. Huérfana, desde joven. Yo estaba viva, me llamaba Elvira, aún lavaba ropa a mano todos los días. Pero allí, en esa página reluciente, yo no existía. Era como si me hubieran dado por muerta y nadie me lo hubiera comunicado. Me quedé sentada con la revista en el regazo durante horas. No lloré, no grité, solo seguí mirando esa mentira a plena luz. No me invitaron, ni al compromiso, ni a la boda. Nadie, de parte de ella, me buscó, y aún así, seguí levantándome temprano, barriendo el patio, preparando café, cosiendo paños de cocina, como si nada hubiera pasado, como si esa muerte simbólica no me atravesara cada día. Elegí el silencio, porque incluso en ese dolor, yo seguía amando, y amar para mí siempre fue aceptar desaparecer un poco, con tal de que el otro siguiera adelante. Después de eso, la vida continuó igual, pero yo ya no era la misma. Era como si hubiera desaprendido a esperar cualquier cosa. Dejé de comprar hilos para bordar, de inventar recetas nuevas, de arreglar la casa para cuando ella viniera, porque sabía que no vendría, ni en Navidad, ni en mi cumpleaños, ni en el Día de la Madre. Empecé a guardar esas fechas solo para mí, sin contarle a nadie. El día que cumplí 60 años, fui a la panadería. Compré un pastelito sencillo y lo comí sola, sentada en la terraza, mirando el cielo. El silencio ya no dolía. Era parte de mí. Era como un compañero antiguo al que uno aprende a respetar. Hasta que un día, muchos años después, yo regresaba del mercado, con mi bolsa de tela rota y los pies adoloridos, cuando vi acercarse a una pareja. Ella con gafas de sol, tacones altos y el cabello impecable. Él, sonriente, ayudando a una señora a bajar de un taxi. Era ella, era Marcela. Me quedé paralizada, no porque aún esperara algún gesto de su parte, eso ya lo había dejado atrás, sino porque aquello me pareció demasiado irónico. Pasó junto a mí y no me miró, pero el hombre, el tal Julián, me clavó una mirada de quien reconoce. No supe qué hacer. Respiré hondo e intenté seguir adelante, pero él me siguió. Él me llamó madre. Así, de repente. Me abrazó con fuerza como si me llevara años esperando. «Madre, ¿cuánto tiempo?», dijo, emocionado. Y yo me quedé congelada. No supe reaccionar en el momento.
El abrazo me tomó por sorpresa, pero lo que más me paralizó fue el sonido de esa palabra saliendo de su boca. Madre. Hacía tanto tiempo que no la escuchaba de alguien. Él era el niño que crié, el niño que me llamaba así antes de que me apartaran de su vida. Yo no sabía que era él, el esposo de Marcela, y él tampoco sabía quién yo era para ella, o mejor dicho, quién había sido yo. Marcela regresó cuando vio que él se había detenido. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era rabia ni vergüenza, era miedo. Miedo de que yo dijera algo, de que revelara allí mismo, en la calle, frente a todo el mundo, quién era yo. Pero no dije nada. No hacía falta. Miré a Marcela, miré a Julián y sonreí. Dije que estaba bien, que era bueno verlo después de tanto tiempo. No revelé nada. No conté que ella me había borrado de su vida como quien elimina un archivo. Elegí, de nuevo, el silencio, porque allí, en medio de aquel encuentro imposible, entendí que mi presencia aún podía causar dolor, y no quería eso para nadie. Julián quiso quedar para tomar un café, pidió mi número. Me habló de lo mucho que me echaba de menos, de lo mucho que pensaba en mí. Apunté sus datos en un trozo de papel que saqué del bolsillo y guardé con cuidado. Cuando me preguntó dónde vivía, inventé una dirección aproximada. No porque quisiera mentir, sino porque sabía que, si él aparecía en mi casa, Marcela podría enterarse. Y no quería causar líos en su vida. Aquel muchacho había sido mi alegría durante años y verlo tan feliz, con una familia, un trabajo, una buena vida, eso era mi premio. Aunque él no supiera toda la verdad, aún me trataba con cariño, y eso ya me bastaba. En los días siguientes, rebusqué entre cajas viejas en busca de fotos de cuando él era pequeño. Encontré un dibujo que había hecho de los dos, con lápices de colores, donde estaba escrito Madre Elvira abajo. Lloré en silencio, no de tristeza, sino por una extraña mezcla de gratitud y dolor. Gratitud por haber vivido eso con él. Dolor por saber que nunca viviría algo, así con mi hija biológica. Fue la primera vez en muchos años que volví a sentir algo tan fuerte dentro del pecho. Yo, que ya me había acostumbrado a vivir anestesiada, y en medio de todo eso, comprendí. Aunque me hubieran borrado de su historia, yo aún existía en alguna otra, y a veces eso es lo que nos salva. Después de ese encuentro, empecé a salir más de casa, no para buscar a nadie, ni para ser vista, sino porque algo dentro de mí se había despertado de nuevo. Comencé a cuidar el jardín del frente, planté margaritas y organicé las macetas que estaban olvidadas en un rincón del muro. La vecina incluso comentó, «Está con otro ánimo, doña Elvira», y yo solo sonreí. Nadie imaginaba el porqué. Era como si el recuerdo de ese abrazo me hubiera devuelto algo que yo ni sabía que aún existía. Volví a coser pañuelitos, ahora sin nombre bordado, solo flores, frutas, pajaritos. Me daba placer ver los colores tomando forma en el hilo, como si cosiera un pedazo de mi historia allí, en silencio y solo para mí. Aún así, hubo días en que la nostalgia se apretó. No la nostalgia de la hija que tenía, sino de la madre que fui. Porque hay una diferencia. Ser madre es una identidad completa, no solo un rol. Y cuando esa identidad es rechazada, es como perder un pedazo de ti misma. Pero en ese silencio que Marcela me impuso, aprendí a escucharme de otra manera. Aprendí a encontrar paz en cosas pequeñas. El ruido de la radio con tango antiguo, el olor de la ropa limpia, el sol entrando por la ventana de la cocina. A veces imaginaba que ella entraba por la puerta diciendo, «Mamá, perdóname», pero no me engañaba. Ya no esperaba eso. Solo deseaba, muy en el fondo, que al menos guardara algún buen recuerdo de mí. Un día fui al centro de la ciudad a comprar hilo de bordar y vi a Marcela de lejos saliendo de un restaurante elegante con unas amigas. Estaba diferente, más delgada, más seria. Parecía cansada, aunque bien arreglada. Me quedé parada al otro lado de la calle, sosteniendo mi paquetito de hilos sin saber si debía cruzar o no. Al final, no crucé. Preferí guardar esa imagen de ella sonriendo. No era una sonrisa dirigida a mí, pero era una sonrisa, y me aferraba a esos fragmentos de felicidad que la vida me permitía ver desde lejos. Eso me bastaba, porque para mí
el amor nunca fue posesión, nunca fue exigencia. El amor, para mí, siempre fue presencia, aunque ausente. Tiempo después, volví a encontrarme con Julián. Me vio en la feria y vino corriendo con 2 bolsas en 1900 las manos. Me dio un abrazo fuerte, de ese tipo que solo quien recuerda el regazo sabe dar. Me preguntó por qué nunca llamé. Dijo que extrañaba las comidas que yo hacía, que quería presentarme a su esposa. Yo solo sonreía. Él no tenía idea de que su esposa era mi hija. Y en ese momento, aquello se sintió como un secreto que el universo me pedía guardar. Le dije que cualquier día pasaría por su casa, pero que estaba muy cansada. Él me ofreció llevarme, y yo rechacé. Le agradecí con cariño, y me fui con el corazón lleno, pero en paz. Era como si el mundo hubiera girado todo de nuevo solo para darme ese reencuentro. Después de ese encuentro en la feria, pasé días con aquella escena en la cabeza. La manera en que me habló, la ternura, el respeto, era diferente de todo lo que vivía a diario, donde lo máximo de atención que recibía era un gracias apresurado de las patroas. Con Julián era como si el tiempo retrocediera, como si, por instantes, volviera a ser esa mujer que contaba historias antes de dormir, que preparaba buñuelos y cantaba canciones en voz baja en la hamaca. Solo que ahora él era un hombre hecho, casado, exitoso, y aún así seguía llamándome madre. Eso me curaba por dentro, aunque él no lo supiera. Esa semana, por primera vez en mucho tiempo, soñé con Marcela. En el sueño volvía a ser pequeña, con el cabello recogido en coletas y las rodillas raspadas. Me pedía ayuda para hacer la tarea y cuando yo me sentaba a su lado, apoyaba la cabeza en mi hombro. Me desperté con la almohada húmeda y me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía la extrañaba. No a la mujer en que se había convertido, sino a la niña que me hacía reír con los dientes sueltos, a la niña que escribía notitas diciendo, «Mamá, te amo». No sé cuándo dejó de ser esa niña. Quizá yo también me equivoqué en algún momento. Quizá amé de más, esperé de más, pero nunca dejé de amar. Un día, mientras cosía un paño de cocina con unos limones bordados, escuché en la radio que una ONG estaba recolectando ropa y víveres para madres solas en situación de vulnerabilidad. Cogí mi bolso, separé algunas prendas en buen estado y fui hasta allá. Cuando llegué, me pusieron a ayudar en la clasificación. Me quedé allí, sentada en una mesa llena de donaciones, doblando ropa y escuchando las historias de otras mujeres que, como yo, habían criado a sus hijos con uñas limadas. Unas con más suerte, otras con finales parecidos al mío. Pero allí, en ese espacio reducido, me sentí parte de algo. Por primera vez en años, alguien me escuchó con atención. Una chica joven incluso me preguntó, ¿usted tiene hijos? Y yo respiré hondo antes de responder. La miré unos segundos y contesté, tuve. Uno que nació de mí y otro que el corazón eligió. Ella sonrió, quizás sin entender del todo, pero respetó mi silencio. Fue ese día cuando comprendí que ser madre no depende del título que te dan, ni de salir en las fotos de la boda. Ser madre es lo que permanece incluso cuando borran tu nombre. Volví a casa ligera, con las manos vacías pero el pecho lleno, y empecé a escribir este relato días después, sin saber muy bien para quién, pero con la sensación de que, quizá, alguien como yo podría reconocerse en estas palabras. Porque hay dolores que uno solo entiende al vivirlos, pero hay otros que uno cura al contarlos. A partir de entonces, comencé a frecuentar esa ONG todas las semanas. Ayudaba en lo que podía, preparaba café para las otras voluntarias, cosía algunas cosas para vender en las ferias solidarias. Fue en ese espacio donde reencontré mi propia fuerza, esa que creía haber dejado atrás con los años. Un día, una joven madre me entregó un bebé en brazos mientras ella iba al baño. El niño me agarró del cuello con tanta confianza que casi lloré. Hacía tiempo que nadie me tocaba así. Me quedé allí parada, con el corazón acelerado, sintiendo ese calorcito contra mi pecho arrugado, y comprendí que, aunque no estuviera Marcela, todavía era capaz de maternar. Aún tenía amor para dar. Con el tiempo, todos allí empezaron a llamarme Doña Elvira. Algunas chicas me decían que les recordaba a sus madres,
otras pedían consejos o se sentaban cerca solo para conversar. Y yo lo permitía. Nunca he sido de hablar mucho, pero aprendí a escuchar. Escuchar también es una forma de amar. Cuando compartían sus miedos, sus vergüenzas, sus angustias, veía un reflejo de mi propia historia en cada una. Y, poco a poco, fui entendiendo que tal vez lo que viví no fue un error, ni un castigo. Tal vez solo fue un camino diferente, una forma torcida de amar que, aún así, plantó cosas buenas. A veces el amor no regresa de la forma que uno espera, pero regresa, siempre regresa. Hubo una tarde en que salía de la ONG con una bolsa de retazos donados, cuando vi a Julián apoyado en el coche, esperándome. Dijo que pasó por casualidad, que vio mi nombre en una plaquita de agradecimiento y se quedó intrigado. Me abrazó, preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que no. Insistió en que almorzara con él. Al final acepté. Fuimos a un restaurante sencillo, y él me contempló con esa ternura en los ojos, como si yo fuera la parte buena de su infancia. Durante el almuerzo habló de la vida, del trabajo, de sus planes de tener hijos. Me preguntó cómo era ser madre. Sonreí de medio lado y dije, es plantar sin saber si vas a cosechar, pero plantar aún así. Se quedó callado un instante, y luego dijo que quería que sus hijos conocieran a personas como yo. No supe cómo reaccionar. No podía decirle que yo era su suegra, ni contarle todo allí, y tampoco quería. Esa verdad pesaba más de lo que él merecía cargar. Él solo era un niño cuando me llamaba madre, y allí, frente a mí, era un hombre bueno, justo, cariñoso, tan diferente de lo que la vida le había dado con la hija que salió de mí. Es curioso cómo el destino tejió este lazo invisible entre nosotros. No hacía falta decir nada. Él ya me daba todo: respeto, afecto, memoria. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Ese mismo día me llevó a casa y se quedó mirando mi fachada con aire pensativo. «Vives sola, ¿verdad?», asentí con la cabeza. Dijo que algún día volvería con su esposa para conocerme mejor. Solo sonreí, como quien dice, vale, aún sabiendo que ese encuentro nunca debería suceder. Cuando se fue, entré, me senté en la silla de la cocina y me quedé mirando al vacío. Una parte de mí quería que ella viniera, que me mirara como él me miraba, pero sabía que no iba a ocurrir. Y ya había hecho las paces con eso. No del todo, claro. Siempre queda un fragmento suelto dentro de uno, pero aprendí a no pisarlo. Con el paso de las semanas, seguí viviendo mis días sencillos. Cosía, cuidaba las plantas, escuchaba la radio. A veces pasaba horas en la terraza viendo a la gente ir y venir. La vida de los otros siempre me interesó más que la mía. No tenía muchas novedades que contar, pero me encantaba escuchar. Una vez, una vecina me dijo que yo era una mujer resistente. Pensé en eso todo el día. Yo no me veía fuerte. Solo seguía viviendo porque no tenía opción. Aprendí a sobrevivir como quien aprende a remendar ropa, con paciencia, con dolor y haciendo lo mejor con lo poco que uno tiene. Tiempo después, en una de esas mañanas que empiezan sin aviso, Julián apareció solo. Dijo que estaba por los alrededores y quiso pasar a darme un abrazo. Trajo pan dulce y café en la tarifa térmica. Nos sentamos en la terraza, como viejos conocidos. Hablamos de todo y de nada. En un momento me preguntó si aún bordaba. Fui adentro y le mostré un pañito con margaritas amarillas. Lo sostuvo como si fuera una reliquia. «Deberías vender esto. Tiene muchísimo valor». Me reí. Le dije que nadie paga por el tiempo que uno pone en las cosas. Él lo entendió. Los que venimos de poco entendemos eso de un vistazo. Mientras conversábamos, comentó que la esposa tenía una madre ausente, que nunca estuvo muy presente. Mi corazón dio un vuelco. Tragando saliva, lo escuché. Él continuó. Pero a ella no. Le gusta mucho hablar de eso. Solo asentí. Esa frase retumbó en mi cabeza durante días, porque la verdad era otra. Yo estuve presente en todo. Cada merienda, cada fiebre, cada costura. Fui entera, aunque no tuviera nada. Y aún así, ella eligió decir que yo no existía. El dolor ya no era rabia, era una ausencia honda. Pero oír eso de su boca, sin que él supiera quién era yo, fue como ser enterrada 2 veces. Después de aquel día,
Empecé a escribir cartas que nunca envié. Cartas para Marcela. Escribía de madrugada, cuando la añoranza pegaba más fuerte. Contaba de las flores del jardín, de los pasteles que inventaba, de lo bien que era ver a Julián. A veces, escribía solo para decir que aún recordaba la forma en que ella fruncía la nariz al beber leche tibia. Otras veces, decía que la había perdonado, pero en el fondo, no sé si ella quería perdón. Quizá ni sabía que había algo que perdonar. Creo que solo quiso borrar su origen para encajar donde siempre soñó estar. Y yo, por amor, lo permití. Una de esas cartas la quemé, otra la escondí dentro de un cuaderno viejo, y algunas siguen guardadas dentro de una caja de zapatos bajo mi cama. No tengo valor de tirarlas. Es como si, de algún modo, eso aún me conectara con ella. No para que las lea, porque sé que no va a pasar, sino para que yo misma no olvide que existió, que fui madre, que amé, y que, aun siendo rechazada, di todo de mí. A veces pienso que, si muero antes de que ella descubra todo, quizá alguien encuentre esas cartas. Quizá ella las lea, quizá llore, quizá no, pero al menos sabrá que hubo una mujer que nunca dejó de esperar, en silencio. Con el tiempo, hasta el silencio se volvió un refugio, ya no un castigo, sino un espacio mío, donde podía respirar sin tener que dar explicaciones. Descubrí que el dolor, cuando se acepta con calma, se sosega, no desaparece, no se convierte en polvo, no sale de la memoria, pero se vuelve parte de la casa, como una silla antigua que nadie usa, pero de la que nunca te deshaces. Hay días en que grita más, en que el pecho aprieta, en que la añoranza de Marcela golpea de pronto, en medio de la preparación de un arroz. Hay días que casi me olvido de que existe, que camino ligera por la feria, que hablo con el panadero y sonrío con ganas. Y en todos esos días sigo siendo quien soy, Elvira, la mujer que fue madre 2 veces, de maneras tan distintas como reales, y que comprendió que la maternidad no se mide por el retorno, sino por la entrega. No escribo esto por rencor, ni por ira, ni por justicia. Lo escribo porque, a veces, es necesario dejar constancia de que existimos, de que hicimos lo mejor con lo que teníamos, y que, aun siendo borradas de la historia de otros, seguimos siendo verdad dentro de nuestra propia historia. Hubo una tarde cálida, de esas en que la luz entra dorada por la ventana, en que Julián apareció aquí con un paquetito sencillo en las manos. Era un libro de recetas encuadernado a mano, con la cubierta bordada con mi nombre. Para Elvira, con amor. Él sonrió al entregármelo y dijo, con los ojos vidriosos: «Me enseñaste más que a cocinar, madre. Me enseñaste a cuidar». Me derrumbé. Lloré allí mismo, en la verja, con el delantal manchado de harina y la mano temblorosa sosteniendo aquel regalo. No era por el objeto, era por el gesto, por saber que alguien aún me llamaba madre con verdad, con orgullo, con ese cariño que solo conoce quien fue criado en el regazo. Era como si cada pedacito que me habían arrancado a lo largo de los años regresara de una sola vez. En ese momento comprendí que quizá nunca escucharía un pedido de perdón de Marcela, ni recibiría flores en mi cumpleaños, pero tuve algo que mucha gente no tiene: el reconocimiento espontáneo y sincero de alguien a quien ayudé a formar, aunque el mundo diga que no era mío. Después de aquel día, guardé el libro de recetas como quien guarda un tesoro, no por vanidad, sino porque era la prueba física de que había dejado huella en alguien. Cada vez que abro ese libro, veo mi nombre bordado y recuerdo que mi existencia no fue en vano. A veces releo las dedicatorias, las notitas que él pegó entre las páginas con recetas que escribí a mano cuando era pequeño: bollito de la tarde con canela, sopa de pan dormido, dulce de cáscara de naranja. Cosas simples como todo lo que siempre di, pero ahora estaban allí, reconocidas. Eran recuerdos convirtiéndose en herencia, y eso me reconfortaba más que cualquier homenaje público. Era mi nombre siendo recordado, sin necesidad de ser gritado. Esa misma semana, una vecina me contó que había visto a Marcela en la televisión, participando en un gran evento como invitada especial. Agradecí la información, pero no busqué verlo. Preferí mantener la imagen que guardaba de ella,
de espaldas, caminando con tacones al lado de Julián, sin mirarme. Sabía que insistir en seguir sus pasos sería como abrir una herida cicatrizada a la fuerza, y ya había sangrado demasiado. Aún así, confieso que pasé los días siguientes preguntándome si, al menos por dentro, ella se acordaba de mí. Si en algún rincón de su corazón sabía que solo llegó donde llegó porque hubo un regazo que la sostuvo cuando nadie más lo hacía. Pero esas son preguntas que nunca tendrán respuesta. Y está bien así. En la feria, un señor me preguntó el otro día si tenía hijos. Fue la segunda vez esa semana que alguien hacía esa pregunta, tan simple y tan cargada. Di una sonrisa pequeña y respondí, sí, tuve. Uno que salió de mí y otro que se quedó en mí. No entendió muy bien, pero sonrió levemente y cambió de tema. Me quedé con esa frase en la cabeza el resto del día. Era verdad. Marcela salió de mí, en el cuerpo, en el alma, en la historia. Julián se quedó, de una manera que ni el tiempo, ni la distancia, ni la mentira pudieron borrar. Y es curioso cómo da vueltas el mundo. El niño que no era de sangre se volvió hijo de corazón, y la hija que vino de mi vientre se empeñó en olvidarme. No lo digo con amargura, sino con la conciencia tranquila de quien hizo todo lo que pudo. A veces pienso en escribirle una nota a Marcela, nada extensa ni dramática. Algo simple, como, aún recuerdo tu olor de bebé, o, espero que seas feliz, pero nunca la escribo, porque sé que si algún día esa nota llegara a sus manos, tal vez provocaría más molestia que cariño. Y no quiero eso, no quiero irrumpir en su vida como un recordatorio incómodo. Solo quiero seguir aquí, en mi rincón, en paz. Ella ya hizo sus elecciones, y yo hice las mías. Merit, duele saber que mi historia fue borrada de la suya, pero me consuela saber que mi verdad existe, en cada paño bordado, en cada plato simple que enseñé, en cada abrazo que di sin pedir nada a cambio. Otro día, Julián apareció con un cochecito de bebé. Me lo enseñó desde lejos, orgulloso, diciendo que había nacido su primer hijo, una niña. Sus ojos brillaban de una manera que me rompió por dentro. ¿Quieres tomarla en brazos, madre?, me preguntó. Y yo, ay, cómo lo deseé, pero mis manos temblaban. Era como si todo se repitiera allí, solo que al revés. Tomé a esa bebé en brazos y sentí un calor tan familiar, tan antiguo, que lloré sin vergüenza. Él no entendió bien el llanto. Creía que era la emoción de una abuela. Y, en el fondo, lo era. Era como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad, aunque fuera indirecta. Yo no era abuela en el papel, pero lo era en el corazón. Y eso ya bastaba para llenar mi pecho de un amor que creía seco. Me quedé con esa criatura en brazos durante unos buenos minutos, meciéndola despacio, cantando en voz baja una canción de cuna que solía cantar a Marcela. Fue automático, como si la melodía hubiera permanecido guardada en algún rincón de la garganta, esperando el momento justo para brotar. Julián me miraba con cariño, y yo veía allí una especie de reparación silenciosa que nadie planeó, pero que sucedió. Ese bebé, en mis brazos, era un vínculo entre todo lo que fui y todo lo que aún puedo ser. No hacía falta nada más, ni reconocimiento, ni disculpas, ni fotos en marcos de retrato. Allí, en ese instante, era entera de nuevo. Por primera vez en muchos años, me sentí completa, sin faltar ni sobrar nada. En los días que siguieron, comencé a confeccionar un ajuar. Nadie me lo pidió. Ni siquiera sé si lo llegará a usar. Pero bordar esas prendas diminutas me trajo una alegría sosegada, una sensación de utilidad que hacía tiempo no experimentaba. Hice chaquetitas de lana con restos de hilo, bordé pañales con florecitas amarillas, cosí baberos con retazos de tela que habían permanecido guardados durante años en una caja al fondo del armario. Cada puntada que daba era un pensamiento bueno, una oración silenciosa, un deseo de que esa nueva criatura creciera rodeada de amor. Era como si, aunque sin saberlo, esa nieta me hubiera devuelto algo mucho más grande de lo que dio. Por la noche, tomaba las piezas terminadas, las alisaba con mis manos arrugadas y pensaba, ¿ves, Elvira? Aún puedes amar, aún tienes espacio ahí dentro. Era un amor que no pedía nada a cambio,
solo quería existir. Y quizá, algún día, cuando ella crezca, alguien le cuente sobre una señora que bordaba con el corazón, y solo eso ya me bastaría para sentirme recordada. Empecé a guardar las prendas listas en una caja de cartón forrada con tela azul claro, adornada con una cinta de satén que recibí hace muchos años y nunca había tenido valor de usar. Era como preparar una cápsula del tiempo, llena de cariño escondido en los detalles. No sé si algún día esa caja llegará a las manos adecuadas. Quizás se quede conmigo hasta el final, olvidada en lo más profundo de algún armario, entre documentos antiguos, trozos de tela y algunas fotografías que el tiempo ya ha desteñido. Pero lo que importa es el gesto, porque allí reposan horas de vida, de silencio, de recuerdo. Bordar fue mi manera de contar que existí, que amé, que me entregué por completo incluso cuando nadie lo pidió. No sé si Marcela algún día cambiará de opinión, si querrá saber de mí, si dejará el orgullo de lado. Pero sé que, suceda lo que suceda, ya fui madre lo suficiente como para no sentirme en deuda con la vida. Y eso, para mí, es paz. Una paz silenciosa, sencilla, pero profunda. Unas semanas después, fui invitada a ayudar en un baby shower comunitario que la ONG estaba organizando. Eran madres recientes, muchas sin ningún apoyo, algunas todavía con el rostro marcado por sustos recientes de la vida. Me sentaron en una mesa para enseñar bordado sencillo, y allí, sentada con hilo, aguja y paciencia, vi florecer una nueva forma de maternidad. No se trataba de engendrar hijos o de ser llamada madre. Era brindar amparo, guiar, cuidar, sin esperar reconocimiento. Una de las muchachas me llamó tía Elvira y pidió ayuda para bordar el nombre de su hijo. Cuando le mostré cómo hacer el punto, se rió y dijo: «Usted tiene manos de madre». Eso me conmovió de una manera que ni sé explicar. Regresé una sonrisa discreta, pero por dentro lloré como hace mucho no lloraba. Era como si el mundo, aunque sin saberlo todo, me estuviera devolviendo pequeños pedazos de mí. Volví a casa ese día con los ojos cansados, pero el corazón lleno. Me senté en la terraza, puse el paño de cocina más bonito sobre la mesa y tomé café sola, en silencio. No era soledad, era sosiego. Era como si hubiera reencontrado una versión de mí misma que había quedado olvidada en años de lucha, de sustos, de abandono. Mientras el cielo se oscurecía despacio, pensé en todo lo que había vivido hasta entonces, en el niño que crié y que se convirtió en hombre, en la hija que me olvidó y en la nieta que quizás algún día me conozca con otro nombre. Y me di cuenta de que ya no esperaba reconocimiento. Solo quería que mi historia, de algún modo, quedara guardada en algún rincón del mundo, aunque fuera en las manos de alguien que heredara mis costuras, mis bordados, mi silencio lleno de amor. Unos días después, me sorprendió una llamada. Era Julián. Su voz sonaba apresurada, algo nerviosa, preguntando si yo podía cuidar a la bebé unas horas. La niñera había faltado, la suegra estaba de viaje, y él no quería dejar a la niña con cualquiera. Mi corazón se aceleró en el acto. Le dije que sí, claro que sí. Llegó poco después, con todo ese cuidado de padre primerizo, explicando cada detalle. La hora del biberón, un pañal extra, la mantita que ella prefería. Yo solo escuchaba, sonriendo, conteniendo la emoción. Cuando depositó a la bebé en mis brazos y se despidió diciéndome: «Cuídala como tú me cuidabas a mí», sentí que las piernas se me doblaban. Era como viajar al pasado, pero con una nueva oportunidad de ser quien siempre fui, sin tener que demostrar nada a nadie. Pasé la tarde con aquella niña dormida en mi regazo, disfrutando el olor a leche y a jabón de bebé. La mecía despacio, cantaba en voz baja, contaba historias en susurros, aún sabiendo que ella no entendería. Pero yo entendía. Sabía el valor de cada segundo. Mientras dormía, la observé con ternura, tratando de imaginar si heredaría la misma nariz de su madre, la misma mirada altiva. La amé en todo ese silencio, como quien cuida algo precioso aún sabiendo que puede no durar. Cuando Julián regresó, me abrazó fuerte y me dio las gracias como si yo hubiera salvado el día. Y en cierto modo, así fue. Salvé el suyo, el mío, el de toda una vida que parecía alinearse por unas pocas horas.
Cerré la puerta tras su partida y apoyé la frente en ella, como agradeciendo por seguir aquí. Aquella noche, cuando todo se hubo calmado, fui hasta la caja donde guardo las cartas que jamás envié. Saqué una de las más antiguas, la primera que le escribí a Marcela hace muchísimos años. La releí despacio, con los ojos quemándome. Hablaba de añoranza, de orgullo, de miedo. Hablaba de cuánto extrañaba peinarle el cabello, colgar sus notitas en la nevera, preparar el pan con mantequilla a su manera. Después de leerla, por primera vez no lloré. No porque el dolor hubiera pasado, sino porque se había transformado. Doblé el papel con cuidado, besé la punta de la hoja y lo devolví a la caja. Creo que en ese momento supe, con una extraña paz, que si ella nunca me busca, está bien. Sobreviví, no solo a su abandono, sino al silencio que vino después. Y, de alguna forma, florecí igual. Al día siguiente desperté antes del sol, como siempre. Preparé café, barrí el frente de la casa, escuché la radio nacional mientras cosía otro paño de cocina. Esta vez bordé el nombre de la nieta. Sí, escribí su nombre sin saber si tenía derecho, pero era mi manera de decir yo existo aquí también. Y si algún día esa niña llega a saber quién fui, que sepa que hubo alguien que la amó antes incluso de que aprendiera a pronunciar la palabra abuela. Con cada punto bordado, sentí que cosía partes de mi alma, cosía las ausencias, los silencios, los espacios dejados por la hija que se marchó. Y por primera vez no dolió tanto. Era como si esa criatura, sin saberlo, hubiera dejado una rendija abierta en la puerta que Marcela cerró, una rendija de luz. Unas semanas después, la ONG organizó un evento de agradecimiento a los voluntarios de más antigüedad. Me sorprendí cuando me llamaron por el micrófono. «Doña Elvira, usted es el alma de este lugar», dijeron. Fui hasta allí con las manos temblorosas, sin saber qué hacer ni qué decir. Recibí un pequeño recuerdo, una flor de tela hecha por una de las madres a las que ayudé. En ese momento, frente a un grupo de desconocidos que me llamaban por mi nombre con tanto cariño, me sentí entera. No porque me aplaudieran, sino porque vi allí que mi historia no se había perdido. Solo siguió por otros caminos. Caminos más discretos, es verdad, pero aún llenos de sentido. Yo existía. Yo hacía la diferencia. Y, aún sin escenario, sin el reconocimiento de mi propia hija, había logrado dejar un rastro de afecto. De regreso a casa, pensé mucho en todo eso. Pensé en la mujer que fui y en la mujer que soy ahora. Pensé en cómo la vida me llevó de un extremo a otro, del rechazo más cruel a la ternura más inesperada. Nunca busqué fama ni recompensa, pero reconforta saber que el bien que uno hace deja huella, aunque tardes años en verla florecer. Me senté en la terraza con mi radio de pilas, escuchando tangos antiguos, y miré las margaritas que planté meses atrás. Estaban vivas, hermosas, abriendo los pétalos al atardecer. Sonreí sola. Pensé, Elvira, lo lograste. No todo, no como soñaste, pero lograste seguir adelante. Y a veces, solo eso ya es más de lo que mucha gente alcanza. Una mañana de domingo, mientras regaba el jardín, escuché que alguien me llamaba en el portón. Era Julián, con su hija en brazos y una sonrisa algo tímida. «Ella no duerme en ningún lado, solo en tu regazo», dijo. Reí, medio sorprendida, medio emocionada. Abrí el portón y recibí ese paquetito en mis brazos, que se acurrucó en mi pecho como si ya conociera el camino. Nos quedamos sentados en el banco de la terraza, él tomando café, yo meciendo a la niña. Hablamos de cosas simples, el clima, el trabajo, las noches en vela con un bebé pequeño. En cierto momento, dijo, «Te necesitamos en nuestra vida». Y tuve que desviar la mirada, porque por más que él no supiera todo, eso era más de lo que podía escuchar sin desmoronarme. Se quedó allí hasta media tarde. La bebé durmió, despertó, mamó y volvió a dormirse. Cuando se marchó, me abrazó fuerte y dijo, «Ella crecerá sabiendo quién eres». Asentí con la cabeza, con un nudo en la garganta que apenas dejaba escapar un sonido. Después, de que dobló la esquina, entré, cerré la puerta despacio y apoyé la frente contra ella, como agradeciendo por seguir viva.
Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era bueno saber que había un lugar para mí, aunque improvisado, aunque no reconocido oficialmente. Era bueno sentir que, al fin y al cabo, el amor que planté en silencio germinó y floreció en los brazos de una nueva generación, sin que yo tuviera que exigir ni forzar. Simplemente nació allí. Después de aquel día, empecé a recibir visitas esporádicas de la bebé. Julián siempre decía que era solo por practicidad, que confiaba en mí, que yo era como de la familia. Yo sonreía, pero por dentro sabía, yo era la familia. Aunque no en el papel, aunque no en la narrativa que Marcela difundió por ahí. Y estaba bien. Ya no necesitaba el sello de aprobación de nadie para reconocerme como madre, como abuela, como mujer que amó con todo lo que tenía. Lo que me importaba era la mirada de la niña cuando me veía. Era su consuelo en mi regazo. Era la forma en que reía cuando yo imitaba los sonidos de los animalitos. Eso nadie me lo quitaba. Ni el olvido de mi hija, ni los años de invisibilidad, ni las mentiras publicadas en las revistas. El amor real no necesita etiqueta. Hubo una tarde en que, por primera vez, Marcela vino a recogerla. Me quedé paralizada al verla de pie en el portón, con las mismas gafas oscuras, los mismos tacones altos, solo que, esta vez, venía acompañada de su hija. Me miró con prisa, solo dijo, «Gracias», al tomar a la niña en brazos, y se dio vuelta para marcharse. Pero antes de cruzar el portón, vaciló un segundo. Me miró a los ojos. Fue rápido, pero lo hizo. Y en esa mirada había algo que no había visto en mucho tiempo. Cansancio, tal vez vergüenza, pero también reconocimiento. No dijo nada, no pidió perdón, no dio explicación. Pero ese segundo valió más que cualquier carta, porque, por más que intentara negarlo, ella sabía quién yo era. Y yo supe, allí, que eso bastaba. En los días que siguieron, me quedé repasando esa escena en la mente, como quien rebobina un tramo importante de una película. Solo que esta no era ficción, era mi vida. La mirada de Marcela no se me quitaba de la cabeza, no por la esperanza de una reconciliación, porque ya había dejado de esperar eso, sino porque, por primera vez en años, ella me vio, no como empleada, no como figura embarazosa, sino como alguien que existió en su historia. No necesité más que eso. Uno pasa la vida esperando grandes gestos, pero a veces lo que lo cambia todo es solo un segundo de verdad entre dos silencios. A partir de entonces, volví a dormir mejor. No porque algo cambiara por fuera, sino porque dentro de mí algo se aquietó. Seguí cuidando la casa, la huerta, mis costuras. Volví a bordar con más ligereza, sin el peso de tener que demostrar mi valor. La caja con los vestiditos de la nieta ya estaba casi llena. No sé si algún día los recibirá, pero los coso como si fuera seguro. Cada prenda es un pedazo de mí, entregado al futuro. También escribí una carta, diferente a las otras. En ella no pedí nada, solo conté quién fui, lo que sentí, lo que quedó. Firmé, con amor, Elvira, y la guardé doblada entre los pañuelos más delicados. Si algún día mi nieta quiere saber de mí, que encuentre allí mi voz, que sepa que hubo amor, aunque fuera en silencio, negado o escondido. Amor existió, y fue entero. Un día, mientras limpiaba el armario de la cocina, encontré una foto antigua de la pequeña Marcela, con los pies llenos de tierra y el cabello desordenado, sentada en mi regazo, riendo como solo sabe hacerlo un niño. Me quedé allí, con la foto en las manos, sentada en el suelo frío, recordando el sonido de esa risa, el olor a sudor mezclado con talco, las historias que inventaba para que se durmiera. Y lloré. Lloré en silencio, sin sollozos, como quien no quiere asustar los recuerdos. No era dolor, era nostalgia, pero una nostalgia buena, de esas que ya no duelen. Porque ahora, mirando atrás, sé que fui madre. Fui, aunque sin validación, sin diploma de maternidad, aunque me hubieran borrado de tantas formas. Fui madre, y lo fui con todo lo que tenía. Ya cerca de mis 65 años, empecé a sentir el cuerpo cansarse con más facilidad. Me duelen las espaldas al final del día, los dedos ya no tienen la misma firmeza con la aguja, pero sigo adelante, porque mientras pueda bordar, puedo contar mi historia,
Cada paño de cocina que hago es un pedazo de lo que viví. A veces dejo escapar una flor torcida, un nombre con letra temblorosa, pero no deshago nada, porque así fue la vida, imperfecta, pero honesta. Hay días en que me sorprendo sonriendo sola, recordando al pequeño Julián, a la diminuta Marcela corriendo tras las gallinas en el patio, el olor del bizcocho horneándose en el viejo horno. Todo eso habita en mí, y nadie puede arrebatármelo. Hace unos días fui al médico por un mareo que me dio mientras barría el patio. Me dijo que era solo presión baja, cosa de la edad, pero me aconsejó cuidarme más, descansar mejor. Salí de allí con la receta en el bolso y la cabeza llena de pensamientos. Caminé despacio por la acera, contemplando el mundo como si fuera la primera vez. Niños jugando, señoras sentadas en el banco de la plaza, el aroma de pan recién hecho en la panadería de la esquina. Y pensé, quizá no me quede mucho tiempo, pero el tiempo que tengo lo viví con presencia. Nunca fui a medias, ni madre a medias, ni mujer a medias, ni persona a medias. Fui entera, incluso cuando me rompieron. Y eso nadie puede borrar, ni negar, ni rehacer. Llegué a casa, me senté en la silla de la cocina y escribí una última carta. No para Marcela ni para Julián. Una carta para mí misma. Escribí que estoy orgullosa de mi trayectoria, que aunque no me recuerden muchos, dejé amor donde pasé, que aunque me silenciaran tantas veces, nunca me callé de verdad, que mi historia está hecha de silencio, pero también de presencia, que fui más fuerte de lo que creí que sería, que amé más de lo que fui amada, y que, a pesar de todo, no guardo rencor, guardo memorias. Guardo las manitas pequeñas de mi hija sosteniendo las mías, los ojos de Julián brillando al llamarme madre, el olor de mi nieta recostada en mi pecho. Guardo lo esencial. Otro día me senté en la terraza con la radio sonando bajito, tomando café negro en la taza descascarada que me acompaña hace años. El sol iluminaba las margaritas que planté, y por un instante todo parecía en paz. Recordé tantas cosas. A mí, madre enseñándome a coser, la primera vez que Marcela me llamó mamá, el aroma del jabón en piedra en la ropa que lavaba para mantener la casa. No cambiaría mi historia por ninguna otra. Hubo dolor, hubo silencio, pero también hubo belleza. Y esa belleza habita en los detalles, en el paño bien planchado, en el cariño sin público, en el amor que no sale en las fotos. Si hay un cielo para mujeres como yo, debe oler a bizcocho horneándose y resonar con la risa de un niño al fondo. Y si algún día alguien encuentra este relato, que sepa, Elvira existió. Fue lavandera, fue costurera, fue educadora, pero sobre todo fue madre. Aunque dijeran que no lo era, aunque intentaran borrarla, ella fue. Y lo fue con toda la dignidad que la vida le permitió. No dejó fortuna, ni un apellido importante, pero dejó presencia. Dejó olor a ropa limpia, bordados coloridos, recetas hechas al ojo, abrazos sinceros y una historia que no necesita escenario para ser recordada. Porque, a veces, el amor más grande es aquel que nadie vio suceder, pero que sustentó todo en silencio. Y ese amor, el mío, nadie puede arrebatármelo, ni el tiempo, ni la ausencia, ni el olvido. Si la vida me diera la oportunidad de volver el tiempo atrás, lo haría todo de nuevo. No cambiaría mi entrega, ni mi forma de amar. Quizá habría guardado menos silencio, quizá me habría defendido más. Pero al final de cuentas, aun con todo lo que faltó, no me arrepiento de nada, porque fui sincera, porque amé de verdad, porque incluso en 1900 lo más profundo de la pobreza, del rechazo, de la soledad, nunca dejé de ser humana, nunca dejé de ser madre. Y hoy, al mirar todo lo que pasó, veo que mi mayor legado no fue criar a una hija que me olvidó, sino haber sido capaz de seguir amando, incluso después de ser olvidada, haber sembrado cariño donde solo había vacío, haber sido hogar para quien necesitó abrigo. Y ahora que este relato llega a su fin, cierro los ojos y doy las gracias, no por haber tenido una vida fácil, sino por haber encontrado sentido incluso en las partes más difíciles. La historia de Elvira quizá nunca aparezca en los libros, quizá nunca sea contada en voz alta, pero fue vivida,
sentida. Y eso basta. Si alguien ahí afuera, leyendo esto, se siente menos solo, menos borrado, menos insuficiente, entonces valió la pena. Porque hay vidas como la mía que no brillan, pero sostienen, que no aparecen, pero cargan el mundo sobre sus hombros mientras nadie lo ve. Y si hoy me toca partir, que lo haga en paz, porque fui amor, fui raíz, fui silencio lleno de presencia.